a hablar con José Simonella, él es analista económico. ¿Qué va a pasar incluso con la tasa de interés, ¿no? En relación también a estos otros números que veníamos contando, la inflación, también el aumento del dólar blue. José, ¿qué pensás vos? ¿Qué tal? Buen día, Rocío y Santiago, un José. gusto. La verdad que, bueno, yo creo que va a haber mucha volatilidad en el tipo de cambio. El valor que tiene fundamentalmente el blue, que tiene una brecha grande incluso con el dólar MEP, es un valor de estrés. Le recordemos a los televidentes que en los últimos años ha habido dos momentos de estrés. Uno fue en octubre del 2020, cuando el dólar llegó a 195, que si lo actualizáramos por inflación hoy sería casi 900 pesos. O sea que todavía tiene recorrido si se sigue estresando. Pero también cuando se fue Batakis, si nosotros actualizamos por inflación es aproximadamente el valor que tiene hoy. Esos son los dos antecedentes. Claramente esto es un valor de estrés, no un valor de equilibrio. Puede seguir subiendo, sí, pero es bastante probable que incluso el gobierno, estando en un periodo electoral, algunas manos amigas le ayuden a bajar el dólar informal. Y en el dólar de MEP, de nuevo, está a 680, 650. O sea que hay un periodo para que baje un poco. No va a bajar al prepasos, digamos, porque obviamente la devaluación que realizó el gobierno genera que si le metes una brecha del 100, que es aproximadamente lo que... Una brecha del 80 es una brecha considerada baja o buena para esta situación, una brecha del 100 sería lo que uno puede llegar a esperar, y arriba del 100% ya hablamos de un valor de estrés, ¿no? Mirá de lo que estamos hablando en Argentina, que una brecha del 100 sería tolerable, ¿no? Lo cual es una barbaridad, digamos, no hay economía que funcione de esa manera. Pero, digamos, considerando que un periodo preelectoral, que el Estado, que el Banco Central no tiene reserva, de mucha volatilidad, y teniendo en cuenta el resultado de las pasos, que le pone una incertidumbre adicional, primero por los 3/3, digamos, de los cuales cualquiera de los candidatos puede ser presidente, y segundo porque el candidato más votado es un candidato sobre el cual el mercado duda que pueda tener gobernabilidad, porque no va a tener la mayoría, va a ser la minoría en realidad en las cámaras, tanto en diputados como en senadores, y porque tiene que hacer, digamos, tiene que avanzar sobre leyes que son muy disruptivas, que necesitarían consenso, y la verdad que no es un consenso, por el contrario, ¿no? Está enfrentado con todas, no solamente la clase política, Claro. sino la clase dirigente en general. Hablamos sindicatos, organizaciones de base y las Mm. organizaciones de empresas. ¿Qué va a pasar en este contexto, ¿no? De cara a octubre? ¿Cómo se llega? Sabemos que lo que se anunció por parte del gobierno nacional es no mover el dólar, ¿no? El dólar mayorista, no moverlo hasta octubre. ¿Te parece viable eso? Eso dependerá de los fondos que nos dé el Fondo Monetario Internacional. Curiosamente, este gobierno termina teniendo que ser auxiliado por el fondo que tanto combatió, digamos. Si el fondo da los 7.500 millones, va a ser más difícil. Y la inflación es la esperada por arriba del 10%, posiblemente en 14% para agosto. Le va a ser difícil mantener el tipo de cambio estable hasta las elecciones, pero si lograra los 10.750 millones que anunciaron los otros días, que podría ser probable que le den, ahí tiene más posibilidades de llegar con este tipo de cambio anclado, siempre que, Claro. para que los televidentes entiendan, nos referimos al tipo de cambio oficial, el que se realizan las operaciones de comercio exterior, tenerlo anclado a 350. Obviamente, llegadas las elecciones va a volver a ser un tipo de cambio atrasado, ¿no? El de 350, para que la gente más o menos tome dimensión del valor que es el valor de 60 pesos que recibió Alberto Fernández cuando entró de presidente, que le consideran un valor lógico para el comercio exterior, actualizado por inflación, quitándole el efecto de la devaluación del dólar. José, preocupa cuando hablamos con analistas, con economistas, periodistas y personas que están constantemente en lo que tiene que ver con la economía del país, que me digas, podría ser probable, porque eso descarta la posibilidad. Y yo creo y coincido en que el gobierno está pendiendo de un acantilado y la mano que necesita es la del Fondo Monetario. Y la decisión del Fondo Monetario es dejar caer al peronismo entero de una u otra manera. ¿Vos lo ves tan así? Por eso decís, podría ser probable de que con cualquier excusa de metas, de problemas políticos, ese dinero no llegue, y si no llega,
es el escenario de la Argentina? Santiago, yo no creo que el fondo en esta oportunidad quiera que caiga el peronismo entero, porque digamos, pesa sobre las espaldas del fondo el sobreendeudamiento que le dio la Argentina. Y eso hace que tenga algunas contemplaciones que no lo hubiera tenido en renegociaciones anteriores, ni posiblemente la tenga en posteriores. Pero de nuevo, el pecado original es haberlo sobreendeudado. Digamos, en el sector financiero, quienes venimos del sector financiero, siempre nos cuidamos mucho de sobreendeudar Sin duda. a un deudor porque después no te pueden pagar. ¿Y a qué tasa? Así que ¿eh? ¿Y a qué tasa te endeudaste? ¿Y a qué tasa? Bueno, esto demanda una tasa adicional por haberlo sobreendeudado justamente, porque está previsto incluso en el fondo que así sea. Así que, digo, yo creo que le está teniendo demasiadas contemplaciones para lo que es habitual del fondo. Esto obedece a lo que decía recién. Y esto es lo que le ha permitido al staff técnico del fondo y del Ministerio de Economía llegar a un acuerdo aprobando este salto devaluatorio que Sí. obviamente no fue casualidad que no se anunciaran el acuerdo antes de las elecciones. Así que yo te diría que es probable que los 7.500 millones vengan, porque hay que pagarle a la CAF, hay que pagarle a Qatar y demás. Claro. Acá me parece que lo que está en juego, Santiago, es si va a venir los otros para llegar a los 10.750 que anunciaron, que eso lo dejaría cómodo. Y fíjate vos cuán contemplativos son, que le pasan la próxima revisión para después de las elecciones, Claro. para noviembre. Sí. De tal suerte que o negocian con un Massa presidente, si el caso que lo sea, o negocian con el próximo presidente, digamos. Está Pero claro la eso. próxima revisión no está. Esto le abre lugar al gobierno, y con esto termino la idea, Rocío, Sí. de que si viene de los 10.700, no hay que descartar un plan platita, digamos, para mejorar el humor del electorado, digamos, o la búsqueda de mejorar el humor Claro. del electorado. Es difícil mejorar el humor del electorado con esta inflación, con esta tasa de interés y En con este nivel de eso- pobreza, pero bueno, eso se va a En intentar. eso, José, me quiero meter y te voy a preguntar cuál es tu opinión como economista con dos términos que son muy preocupantes. Uno lo mencionabas recién vos, es inflación, y otra es hiperinflación. ¿Cuándo se cae en hiperinflación? Contanos un poco, según ¿no? también tu propio análisis, ¿qué es la hiperinflación? Bien, para los que tienen mi edad, digamos que ya sufrimos la hiperinflación, no es el caso tuyo, Rocío, pero que ya sufrimos la hiperinflación del 89 y del 90, digamos, ya estamos muy lejos de ese proceso. Para que la gente, los televidentes tengan una idea, la inflación anual era casi del 3.000%. Llegó a ser la inflación mensual del 200%. En un mes tuvimos 200% de inflación. Estamos muy lejos de esa hiperinflación. Ahora, no estamos lejos por cómo se viene desarrollando este salto devaluatorio y el rápido ajuste que ha habido en los precios, el paso de inflación a precio, que técnicamente se conoce como pass-through. No estamos lejos de un Rodrigazo, porque tenés un gobierno con poco poder político, con la figura del presidente y de la vicepresidenta completamente desdibujada, con un ministro que a su vez es candidato a presidente, habiendo salido tercero con un desempeño de los peores que se le conoce en la historia del peronismo. Entonces, un gobierno con poco poder, un gobierno sin plan y un gobierno sin reservas. Nunca Argentina tuvo tan bajas las reservas, aún con la, digamos, con la recuperación que podría hacer con el préstamo del fondo. Entonces, digamos, no habría que descartar que si el gobierno sigue cometiendo errores, puede generarse un Rodrigazo, y ya sabemos lo que fue el Rodrigazo. Esto está más cerca del Rodrigazo que de la hiperinflación. Bueno, pero bueno, José, en tu análisis estamos muy lejos de una hiperinflación, y eso está bueno preguntarlo, ¿no? También sobre todo por los sobreanálisis que se están Seguro. haciendo en relación a este tema. Y José, yo me quería quedar no con los dólares, ya los dólares de la situación sabemos que no hay, que las reservas son muy exiguas, que tenemos 12.000 millones de reservas negativas, que nos presta China, que nos presta Qatar, que le debemos a la Confederación Andina de Fomento. ¿Qué pasa con los pesos? Porque si vos cada vez que vas a subir la tasa para que no se vayan al dólar, ¿cómo pagás una tasa, y hablamos del sobreendeudamiento, cómo pagás una tasa en pesos del 118% anual, sino la única posibilidad que tenés es licuar pasivos a través de las devaluaciones? Sino, ¿cómo lo pagás?
Ahí diste en un punto central, Santiago, y es el tremendo endeudamiento en pesos, que es mucho más relevante que el Claro, endeudamiento que tenemos con el fondo, si lo pusiera en términos de dólar. Pero además con un agravante que es de muy corto plazo, digamos, con renovaciones, digamos, hay que hacer el rollover de manera periódica. Y para ahí poder hacer ese rollover, vos lo que hizo el Estado fue a garantizar que el endeudamiento estaba linkeado o con dólar o con SER. Y esto genera, la verdad, que una dificultad para licuarlo. Es decir, hoy la deuda que estaba en dólar link, o sea, o el lunes, aumentó 22%, ¿tá? En términos de peso. Así que, y además sumarle, como decís vos, el esfuerzo que hay que hacer, que se conoce como déficit cuasi fiscal, claro. para pagar esa tasa de interés. Entonces, y ahí también estamos entrando a un modelo sí parecido a los 80, donde el déficit cuasi fiscal digamos, fue la gran generadora de la hiperinflación, una de las grandes generadoras. Así que Claro. vos diste en el lugar central, el gran desafío es cómo se va a renegociar esa deuda en pesos con el nuevo gobierno. Yo creo que la única posibilidad que tenemos, Rocío y Santiago, Ujú. de que esto se encamine y no desencadene una crisis más profunda en los primeros meses de gobierno, donde no va a haber dólares, es que suba un gobierno creíble, que tenga gobernabilidad y con un plan integral desde el punto de vista fiscal y Sí. monetario que nos dé no la garantía, pero sí la sensación a ustedes, los periodistas, los analistas, a los inversores, al público en general, de que en un cierto tiempo Argentina va a poder aprovechar las Sí, ventajas José. comparativas que tiene con la agricultura, con el litio, con el petróleo y demás para recomponer su balanza Bien. comercial. De esa forma poder ir pudiendo cumplir los compromisos y esto permita que haya un rollover de la deuda. O sea, si no cambiamos las expectativas y no tenemos de nuevo un plan creíble, va a Ujú. ser muy difícil de evitar una crisis muy fuerte en los Claro. primeros meses. Solamente con credibilidad y con un plan concreto y con gobernabilidad, Argentina podrá tener el tiempo que necesita e ir haciendo el ajuste en el marco de un plan. Del ajuste no nos vamos a salvar. El José, problema es si el ajuste se hace de manera ordenada o lo hace el mercado. Cuando lo hace el mercado es un ajuste mucho más inequitativo y que le sí. pega mucho más fuerte a los sectores productivos y del trabajo. José, gracias por atendernos y traer tu análisis.